En la mañana del 21 de octubre de 2025, el mundo parecía exactamente igual que el día anterior. El cielo estaba despejado sobre Nuevo México, el café humeaba en las salas de control de misión y las pantallas mostraban sus interminables cuadrículas de telemetría. Sin alarmas. Sin titulares. Sin motivo alguno para que nadie fuera de los estrechos círculos de la comunidad astronómica sospechara que algo irreversible había comenzado. Sin embargo, en el silencioso ancho de banda entre las transmisiones satelitales, la red internacional de alerta de asteroides cobró vida. Lo hizo sin ceremonia alguna. Sin comunicado de prensa, sin reunión urgente de las Naciones Unidas, sin cámaras apuntando al cielo. Una sola línea de código recorrió los canales seguros, una cadena de autorización, y en cuestión de minutos, telescopios ópticos en 5 continentes se movieron al unísono. Apuntaron no a Marte, ni a las lunas de Júpiter, sino a una región del cielo cercana al Sol, donde un objeto demasiado brillante y veloz para pertenecer a este sistema estaba a punto de desaparecer. Dentro de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, la activación parecía rutinaria, un paquete de comandos común, una luz verde en la consola y una marca de tiempo registrada para auditoría. Pero quienes habían leído el memorando interno comprendían el peso de aquella señal. La IAWN nunca había sido utilizada para algo fuera del sistema solar. Sus protocolos existían para amenazas existenciales, asteroides con trayectorias calculadas para cruzar la órbita de la Tierra. Y, sin embargo, ese día, la misma infraestructura se había redirigido hacia un cuerpo catalogado como 3/Atlas. La decisión no fue anunciada. No hacía falta. La orden llegó a través del Centro de Planetas Menores, oculta en un boletín PDF, 16 líneas de lenguaje técnico y estéril, formateadas como cualquier otra actualización. Pero la redacción era diferente. Entre las cadenas de datos de observación y los avisos de calibración, apareció un término singular, campaña astrométrica, objetivo, 3/Atlas, interestelar. Nadie fuera del campo lo habría notado. El archivo circuló discretamente entre los observatorios, donde su importancia fue comprendida de inmediato. Para el mediodía, las solicitudes de tiempo de observación se multiplicaron. Para la noche, los servidores de datos empezaron a archivar las primeras trayectorias. En los canales profesionales, el ambiente no era de emoción ni de pánico, sino de ese silencio denso propio de quienes se dan cuenta de que podrían estar presenciando algo sin precedentes. Oficialmente, 3/Atlas no representaba ninguna amenaza. Su distancia en el perihelio lo situaba a cientos de millones de kilómetros de la Tierra. La probabilidad de impacto no solo era baja, era matemáticamente insignificante. Y, aún así, la red había sido activada. Las campañas astrométricas eran normales, la coordinación global bajo autorización de defensa planetaria, no. Para la doctora Hannah Keller, analista de sistemas en el laboratorio de propulsión a chorro, la discrepancia resultaba más inquietante que cualquier ecuación. Su pantalla mostraba un campo estelar familiar, nada notable, pero los metadatos en la parte superior contenían un código reservado para respuesta de emergencia. Significaba que, en algún lugar, alguien había clasificado esa observación como potencialmente relevante para la seguridad humana. En otro rincón del planeta, en una sala de control europea en penumbra,
los mismos indicadores verdes parpadeaban. La maquinaria de vigilancia, creada para prevenir la extinción, ahora observaba a un visitante que, según los registros públicos, no debía importar en absoluto. Para la mayoría de la humanidad, el 21 de octubre transcurrió sin ser notado. Pero en el leve zumbido de los relés de red y el movimiento sincronizado de los espejos de vidrio girando hacia un punto invisible, la historia ya había comenzado. En los archivos del Centro de Planetas Menores, todos los boletines se veían iguales. Texto plano, tipografía monoespaciada, un eco de la era en que los datos viajaban por fax y no por fibra óptica. La mayoría contenía solo el pulso rutinario de la astronomía, correcciones orbitales menores, solicitudes de observación, el polvo de lo cotidiano. Pero el boletín U-142, subido a las 21:10:08 UTC, llevaba una línea de firma que no correspondía. Ningún investigador lo firmó. No había créditos institucionales. Solo una suma de verificación de 4 bytes, a 17E, y la anotación, campaña astrométrica iniciada bajo protocolo de coordinación global. Hannah Keller leyó el boletín 3 veces antes de sentir el peso oculto tras su neutralidad. Para el ojo inexperto era una nota administrativa, para quien conocía los códigos de registro, significaba otra cosa: activación. El sistema interno de la IAWN clasificaba los objetivos por niveles de riesgo, de la A a la E. El nivel E estaba reservado para incertidumbres no gravitacionales, objetos cuyo movimiento no podía explicarse solo por la gravedad. 3/Atlas acababa de ser etiquetado como nivel E. Al otro lado del océano, el Dr. Koji Morita, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, notó la misma línea al revisar las colas de observación entrantes. Se detuvo en seco. El sistema había programado automáticamente su telescopio Subaru del 27 de noviembre al 27 de enero, una ventana de 2 meses que coincidía con un ejercicio de defensa planetaria aún no publicado. Los ejercicios nunca duraban tanto. Y nunca requerían autorización de nivel E. En cuestión de horas, correspondencia cifrada comenzó a circular discretamente entre el JPL, el ESO y el Centro Canadiense de Datos Astronómicos. Las líneas de asunto eran deliberadamente triviales. Revisión de calibración, verificación de telemetría, pero los archivos adjuntos contaban otra historia: modelos de un cometa cuya luz no coincidía con su órbita, una trayectoria con residuos no explicados, un desplazamiento posicional fuera de tolerancia. A las 2:14 UTC, el primer aviso cruzado entre redes lo confirmó: el centro fotométrico de 3/Atlas estaba desfasado 2 segundos de arco respecto a su ruta calculada. Una pequeña brecha en el cielo, casi imperceptible, pero en mecánica orbital, 2 segundos de arco a esa distancia significaban miles de kilómetros. Keller miró los números. Su formación le dictaba buscar explicaciones mundanas: sesgo instrumental, distorsión térmica, dispersión residual. Pero cada corrección empeoraba el ajuste. Cuanto más compensaba, más se negaba el objeto a quedarse quieto. Era como si la luz proviniera de un lugar distinto a la masa. En terminología oficial, tal comportamiento se denominaba emisión no coincidente, un fenómeno a veces observado en cometas en fragmentación. Sin embargo, el perfil espectral de 3/Atlas no mostraba fractura alguna, ni aumento repentino de brillo,
solo un resplandor constante. La luz, inmutable. La masa, indócil. El segundo párrafo del boletín, tan seco que la mayoría lo pasaría por alto, enumeraba una serie de fechas: 10, 25 y 27 de noviembre, 9 de diciembre, 27 de enero, 3 de febrero. Para la comunidad de defensa planetaria, eran inconfundibles: taller, inicio, ventana de observación, revisión intermedia, cierre. Para Keller, parecían la lista de una operación. Ningún ejercicio astronómico se planificaba con tanta precisión logística. Morita notó otro detalle. El registro para la campaña se había cerrado 2 semanas antes, el 7 de noviembre, y la participación requería asistir al taller de la IAWN, un foro restringido usualmente reservado para simulaciones clasificadas. Buscó la lista pública de asistentes, estaba vacía. Sin nombres, sin ubicaciones, solo la palabra interno. Fuera del circuito académico, nada se movía. Ningún medio recogió la historia, ningún algoritmo de redes sociales se interesó por un PDF llamado U-142. El objeto ya desaparecía en el resplandor solar. Así, mientras la humanidad se distraía con noticias de deportes y política, una coreografía invisible se desplegaba sobre las nubes: telescopios, antenas y satélites alineando su mirada hacia un objeto que los registros oficiales insistían en que era inofensivo. A medianoche UTC, todos los observatorios con capacidad de rastreo planetario se habían unido al barrido coordinado. Los comandos se sincronizaban mediante una red segura conocida como Astrolink, normalmente inactiva salvo durante simulacros de impacto. A través de ese enlace latía el pulso de una civilización que observaba sin hablar. Para los que estaban dentro del circuito, dormir se volvió imposible. Estaban presenciando un patrón emergiendo del ruido, uno que las matemáticas por sí solas no podían explicar. Nadie pronunció la palabra anomalía. No hacía falta. Ya estaba escrita entre las líneas del boletín U-142, codificada no en lo que decía, sino en lo que elegía omitir. Para la segunda noche, el planeta mismo se había convertido en un instrumento. Desde los desiertos de Chile hasta las mesetas heladas de Mauna Kea, los espejos seguían una línea invisible a través del firmamento, cada observatorio transmitiendo paquetes de luz al mismo canal cifrado. Era coordinación sin conversación, un reflejo global activado por un único y casi olvidado PDF. Dentro del Observatorio Europeo Austral, el aire vibraba con el silencio de las máquinas. Los técnicos se movían con lentitud, conscientes de que el nuevo objetivo del conjunto requería una precisión medida no en kilómetros, sino en microradianes. Cada obturación se registraba con relojes atómicos sincronizados mediante el enlace profundo de la IAWN. Nadie hablaba. Se comunicaban con gestos, con miradas compartidas hacia monitores llenos de las mismas coordenadas. 3/diagonal Atlas. En el Very Large Telescope, la doctora Ana Ribeiro observó cómo las correcciones atmosféricas se estabilizaban, el campo se nivelaba y el objeto se desvanecía en el ruido solar. Anotó que ya debería haberse extinguido por completo, pero una firma residual persistía, constante, sin parpadeos, como un pulso atrapado en la luz del sol. Su asistente sugirió ajustar los parámetros de exposición. Ribeiro se negó. Déjalo, dijo. Déjalo respirar. Más tarde,
no recordaría por qué eligió esas palabras. Al otro lado del Atlántico, en Canadá, el equipo de Keller comparó los datos entrantes. Las lecturas eran casi perfectamente uniformes, demasiado uniformes. El ruido aleatorio era lo esperado, datos tan consistentes solo podían significar un procesamiento pesado en algún punto previo. Alguien estaba limpiando la señal antes de que llegara a los archivos. Cuando Keller solicitó la telemetría sin filtrar, el sistema devolvió un código de denegación, acceso limitado // protocolo IAWN activo. Esa frase no había aparecido en más de una década. En ausencia de explicaciones, el rumor tomó forma de verdad. Algunos susurraron que Atlas se había fragmentado, otros que emitía radiación en una banda prohibida. Pero nadie podía verificar nada, cada imagen llegaba por el mismo canal filtrado. La red global de observatorios se había convertido en observadora y guardiana a la vez, viendo todo y revelando nada. Mientras tanto, el mundo abajo seguía ajeno. Los mismos satélites que transmitían entretenimiento a miles de millones también transportaban telemetría cifrada desde la red de la IAWN. Entre programas de comedia y anuncios, paquetes de información cósmica cruzaban los océanos sin ser notados, su destino oculto bajo capas de redundancia. La atención colectiva de la humanidad se deslizaba hacia otros temas, elecciones, mercados, clima. El planeta contemplaba su propio reflejo en el vidrio digital y no veía lo que flotaba detrás. Morita, en Tokio, empezó a llevar un registro personal. Cada entrada comenzaba igual, la observación continúa. Objeto estable. Desplazamiento persiste. Después de la tercera noche añadió una línea propia: si esto es un ejercicio, ¿por qué se siente como una vigilia? Para quienes conocían la historia de la red, el paralelismo resultaba inquietante. Durante los simulacros de asteroides, las líneas bullían de conversación, científicos probando modelos, corrigiendo trayectorias, riendo ante errores. Esta vez, solo había latencia y el sonido de los ventiladores. El silencio era protocolario, impuesto, pero cargado con la gravedad del duelo. En algún lugar dentro de la división de datos de la ESA, un conjunto de servidores comenzó a duplicar la base de datos de Atlas en un directorio llamado training-exercice-2025. Los permisos de la carpeta eran absolutos, incluso el acceso raíz mostraba restringido por la Autoridad de Defensa Planetaria. Una frase burocrática, inofensiva en papel, pero para Keller marcaba la transición entre la ciencia abierta y el secreto controlado. Cerró su terminal y miró el reflejo de su monitor en la ventana, su propio rostro superpuesto al cielo nocturno y, detrás, el débil resplandor de un viajero invisible. A lo largo de miles de kilómetros, momentos similares se repetían. Ojos alzados hacia telescopios, manos detenidas sobre teclados, respiraciones suspendidas entre la curiosidad y el temor. Era como si toda la especie hubiera dirigido la mirada hacia el mismo horizonte invisible, no por asombro, sino por instinto. Algo se movía allá afuera, algo que no pertenecía, y la red había despertado para presenciarlo. El propósito de la IAWN era sonar alarmas, advertir de impactos y estrategias de supervivencia. Pero su primera activación real ocurrió en un silencio absoluto. Sin sirenas, sin conteos regresivos, solo el pulso sincronizado de los datos y la callada comprensión de que la observación se había convertido en contención.
Sobre las capas de nubes, los satélites flotaban en formación, sus sensores apuntando hacia el sol. También formaban parte de la coreografía, ojos sin emoción, observando una región del cielo ahora clasificada como activa. En sus imágenes ópticas, el sol ardía blanco, y en algún punto cercano a su borde, un solo píxel se negaba a comportarse. Al amanecer del tercer día, los registros de coordinación llenaban 10 terabytes. Cada entrada era idéntica. Cada marca de tiempo, precisa. Y entretejida en todas ellas, la misma pregunta no pronunciada. Si esto era solo un entrenamiento, ¿para qué exactamente se estaban preparando? Para la cuarta noche, los cálculos empezaron a desobedecer las expectativas. Los puntos astrométricos, coordenadas precisas trazadas contra la lenta rotación de la Tierra, se negaban a alinearse con la trayectoria proyectada. Era una pequeña rebelión, medida en segundos de arco, pero lo bastante persistente como para importar. En mecánica orbital, la consistencia es sinónimo de calma. Esto era otra cosa. En el JPL, Keller observaba cómo los números se desviaban. Amplió sus ecuaciones, incorporando los parámetros no gravitacionales estándar, A1, A2, A3, utilizados para compensar las fuerzas de desgasificación en los cometas ordinarios. Ajustó por presión solar, sesgo rotacional, incluso retroceso térmico. Cada corrección empeoraba el ajuste. La órbita se curvaba fuera del modelo como un alambre que recordara otra forma. Al otro lado del Pacífico, el Dr. Koji Morita observaba una reconstrucción tridimensional de la trayectoria de 3/diagonal Atlas. El algoritmo predictivo, entrenado con siglos de datos cometarios, pedía fragmentación, siempre pedía fragmentación. Pero no había estallidos fotométricos, ni rastros espectrales de polvo o hielo. La curva de luz era plana, inquietantemente estable. El objeto era brillante, estable y, según todos los estándares medibles, parecía encontrarse al margen de su propia gravedad. En el Observatorio Europeo Austral, Ana Ribeiro comparó las huellas espectrales con las de visitantes interestelares anteriores. Oumuamua no tenía coma, Borisov tenía demasiada. Atlas no era ninguno de los dos. Era una contradicción que obedecía las reglas solo lo suficiente como para burlarse de ellas. A mediodía, un breve despacho cifrado recorrió la red. Solución PREL, mantener nivel E, recalibrar residuos, bloqueo de prioridad astrométrica. Parecía burocrático. Significaba confinamiento. Las solicitudes de acceso a los datos sin procesar empezaron a devolver la misma respuesta escueta. Acceso limitado /diagonal protocolo IAWN activo. Una frase no vista desde la creación del sistema. Keller intentó rutas indirectas, registros térmicos, marcos secundarios de calibración, cualquier fragmento sin filtrar. Todo apuntaba a la misma verdad, la luz y la masa ya no convivían. En circunstancias normales, la paciencia resolvía tales enigmas, la naturaleza tendía al equilibrio. Aquí, el equilibrio se negaba a aparecer. En los canales internos surgió un término prohibido, sesgo de colocalización, la tendencia cognitiva a arrastrar la medición hacia donde el objeto debería estar. Para eliminar el sesgo, los equipos realizaron pruebas a ciegas, coordenadas aleatorias, marcas de tiempo ocultas. El desplazamiento persistió.
Incluso despojado de expectativa, el fenómeno seguía siendo fiel a sí mismo. Esa noche, circuló una solicitud para ampliar la cobertura del hemisferio sur. Los parámetros eran complicados, ángulos bajos de horizonte, aire turbulento, pero nadie protestó. Cada instrumento capaz de apuntar, apuntaría. Y una vez más, el mismo resultado regresó, una fracción de píxel desplazada de la predicción, repitiéndose como un latido fuera de ritmo. Los informes evitaban la palabra anomalía. Usaban aleaciones más seguras, coherencia residual, desviación estable, emisión no correlativa. El lenguaje, también, buscaba su equilibrio. Entre esos hilos de datos, surgió una idea silenciosa, escrita una vez, nunca reconocida. Si el momento óptimo para alterar una trayectoria ocurre en la máxima velocidad, y si la invisibilidad coincide exactamente con ese punto, entonces el propio Sol concede la venda perfecta. La frase quedó en los registros, no enviada pero imposible de olvidar. Al finalizar el quinto día, el fenómeno dejó de parecer ruido. Se había convertido en una intención, una que las ecuaciones podían medir, pero no nombrar. Abajo, el mundo seguía su curso, sin saber que, arriba, la luz había perdido su sombra. Una semana antes del perihelio, los horarios comenzaron a leerse como líneas de pulso. Registro, cerrado. Informe, completo. Ventana, de -7 días. Cada entrada ordinaria, cada entrada irreversible. Morita permaneció en la cúpula de proyección mucho después de que sus colegas se fueran. A lo largo del muro curvado, la trayectoria del cometa trazaba un arco de carbón, frágil, hecho a mano, corrigiéndose sin cesar. Pequeños glifos marcaban cada intento fallido de reconciliar teoría y observación, cada error apilado sobre el anterior. La geometría, paciente como siempre, registraba la ausencia de coincidencia. En el ESO, Ribeiro recibió una actualización, la red global pasaría a modo de priorización predictiva. Los telescopios asignarían tiempo no por visibilidad, sino por probabilidad, preseleccionando los momentos en que el objeto podría reaparecer del resplandor solar. Oficialmente, era una optimización de entrenamiento. En realidad, era una vigilia. La nueva directiva de Keller llevaba el encabezado estéril lista diferencial post-perihelio. Debajo, viñetas. Aumento de brillo, fragmentación, retraso en el tiempo de llegada, variación espectral. Cada una precedida por verbo sin sujeto, registrar, comparar, confirmar. Acción sin autoría, como si se esperara que el propio universo completara los nombres. Arriba, la red se preparaba. Los sistemas criogénicos enfriaban los sensores hasta el silencio. Los satélites ajustaban su inclinación. Una cantidad incalculable de algoritmos ensayaba el acto de volver a ver. En las divisiones de comunicación, los borradores de comunicados públicos esperaban en carpetas selladas. Evaluación completa. Datos insuficientes. Resultados pendientes. Ninguno contenía la palabra amenaza. Quizás la omisión era, en sí misma, el lenguaje más veraz. La noche antes del perihelio, una publicación anónima parpadeó en un foro interno. El perihelio es el universo cubriéndose los ojos. La línea permaneció visible 60 segundos antes de ser eliminada. Nadie la reclamó,
pero casi todos la leyeron. Cuando llegó el día, la estrella se tragó a su invitado. Los instrumentos no registraron más que luz saturada. La telemetría cayó a cero, un largo silencio blanco desplazándose por monitores negros. Los registros se llenaron de ceros, la notación matemática de la espera. En algún lugar de esa quietud, los observadores se sintieron observados. Era un pensamiento sin evidencia, inapropiado para un informe, pero imposible de descartar. Por primera vez, consideraron que el acto de observar podría no ser unidireccional. Keller apagó su terminal mucho después de que los demás se hubieran ido. El vidrio oscuro reflejaba la sala de control vacía y, más allá, el débil resplandor del amanecer. Entre su reflejo y la superficie de la ventana flotaba la misma pregunta que los perseguía a todos. ¿Quién, exactamente, estaba midiendo a quién? Cuando 3/diagonal Atlas regresara de detrás del velo solar, volverían a medir. Hablarían de magnitudes, residuos, relación señal-ruido. Ajustarían curvas y emitirían boletines. Lo llamarían datos. Pero bajo esos números viviría la memoria de este momento. La calma expectante. El zumbido de las máquinas aguardando la luz. Y el conocimiento de que, durante una rotación del Sol, el universo había devuelto la mirada. El mundo entró en el intervalo sin darse cuenta. En público, no hubo alertas, ni cambios en los gráficos orbitales, ni mención de la frase ventana invisible. Pero dentro de los observatorios, la fecha había sido marcada durante meses, el periodo en que 3/diagonal Atlas pasaría detrás del Sol, inaccesible para cualquier instrumento óptico o de radio en la Tierra. Para Keller, la espera era peor que los datos. Cada mañana abría la transmisión en vivo de telemetría y veía la misma cadena de ceros, cada uno perfectamente simétrico, cada uno susurrando ausencia. El silencio había reemplazado la información, pero el silencio seguía siendo una forma de señal. En el Observatorio Europeo Austral, Ribeiro observó cómo la luz solar inundaba los sensores, saturando los conjuntos con ruido. Las computadoras compensaban, restando luz, limpiando píxeles, suavizando el calor. El software lo llamaba corrección. Para ella, parecía negación. Morita registró el primer día de ceguera a las 0 UTC. Escribió en su cuaderno, no en código. El objeto está oculto. El sistema finge descansar. Luego cerró la entrada, apagó el monitor y se sentó en la oscuridad, escuchando el zumbido de los servidores, un sonido tan constante como la respiración. En todo el mundo, la IAWN seguía activa, sus antenas aún alineadas, sus relés aún encendidos. Nada se había apagado, nada se había desactivado. Estaban esperando, con los ojos abiertos, sabiendo que no podían ver nada. Era el experimento más puro que la humanidad había realizado jamás, la observación de lo invisible. Durante esos días, pequeños rumores flotaban por la red. Se acercaba una tormenta solar. Una sonda olvidada cerca de Mercurio había detectado una ráfaga de partículas. Algunos ingenieros de datos afirmaban oír oscilaciones bajas en el rango gamma, ritmos mecánicos enterrados en el ruido cósmico. Nada de eso llegó a los canales oficiales, nada apareció en los boletines. Pero en algún punto, dentro del silencio, los patrones comenzaron a susurrar.
La semana se extendió, densa y luminosa. El planeta giraba, la estrella ardía. Y detrás de ese telón cegador, algo, o nada, continuaba su viaje, intacto ante los ojos que habían construido su propia oscuridad. Para el segundo día, las hojas de cálculo de incertidumbre llenaban servidores enteros. Cuando no puedes ver, calculas, cuando no puedes calcular, simulas. Así que Keller simuló. Corrió miles de modelos, alimentándolos con suposiciones como plegarias, velocidad sin cambio, rotación preservada, albedo constante. Cada uno divergía. Las posiciones potenciales del cometa se esparcían como polen por el vacío, docenas de predicciones, ninguna estable. Era como intentar trazar la forma de una ola mirando un horizonte en blanco. En un espacio compartido oculto bajo capas de autorización, comenzó a circular un archivo, Solar Interference /Atlas. Su prefacio decía, solo para uso educativo. Dentro había gráficos que mostraban microfluctuaciones en las emisiones de rayos X solares, un débil patrón de pulso que se repetía cada 42 minutos. La firma era demasiado regular para hacer ruido, demasiado débil para un fallo de equipo. Coincidía casi perfectamente con la posición teórica de 3/Atlas. Ribeiro miró el patrón hasta marearse. El ritmo parecía vivo, no porque fuera artificial, sino porque era deliberado. La naturaleza, cuando se oculta, es caótica. Esto parecía cuidadoso. Copió el gráfico en sus notas privadas y anotó solo una palabra, intencionalidad. En otro lugar, Morita intentaba encontrar consuelo en la precisión. Calculó perturbaciones gravitacionales, gradientes de marea, la probabilidad de arrastre solar. Todo regresaba dentro de los límites. Todo era demasiado limpio. Los datos parecían pulidos, como si la propia realidad hubiera ejecutado un algoritmo de suavizado. En esa limpieza residía el verdadero miedo. Sin ruido, sin deriva, sin caos. Solo el silencio reluciente de algo perfectamente controlado. En el JPL, un colega de Keller susurró un pensamiento que más tarde lamentaría. ¿Y si no estamos perdiendo la señal por la distancia, y si es porque la señal no quiere ser encontrada? Keller no respondió. Solo silenció el micrófono de la sala, y ambos escucharon estática hasta que pasó la hora. A mitad de semana, un repositorio olvidado dentro del clúster de datos de la ESA volvió a llenarse. No con imágenes, sino con marcadores fantasma, entradas con marcas de tiempo pero sin archivos. Cada una etiquetada, en espera de retorno de visibilidad. Aparecían automáticamente, como si el propio sistema esperara que algo regresara. Ribeiro abrió una y vio solo metadatos, configuraciones de exposición, coordenadas, brillo previsto, suma de verificación. Sin imagen, sin contenido. Se dio cuenta de que el archivo se estaba preparando para datos que aún no existían. Estaba escribiendo el futuro antes de que llegaran los fotones. Esa noche, no pudo dormir. No dejaba de pensar en la luz como memoria, en los fotones viajando durante años, llevando consigo el registro de lo que ya había ocurrido. Y se preguntó qué clase de registro les llegaría cuando 3/Atlas volviera a emerger. ¿Sería honesta la luz que verían? ¿O sería un mensaje, curado a través del silencio? Mientras tanto,
Keller analizaba un nuevo memorando interno. Se refería a posibles desviaciones debidas a torque heliocéntrico. El lenguaje era cauteloso, pero desconocido. Torque implicaba control, una fuerza aplicada, no un accidente. Buscó en los archivos usos anteriores del término. No encontró ninguno. Para entonces, incluso los escépticos habían dejado de llamarlo cometa. Lo llamaban el objeto, o simplemente eso. El universo tenía muchos nombres para sus visitantes, los rechazaba todos. Morita escribió otra nota a mano. Hemos llegado al horizonte de los acontecimientos del conocimiento. Cada nueva medición devolverá menos. Luego dibujó un pequeño círculo, el Sol, y una línea delgada que se curvaba detrás de él, desapareciendo en la luz. El séptimo día llegó sin advertencia. Al amanecer, una estación en Chile informó de una señal débil al borde de la visibilidad, un solo píxel titilando entre la neblina solar. Podría haber sido ruido. No lo era. El píxel se fortaleció, se dividió en dos, luego volvió a uno, como un corazón que reanuda su pulso tras una pausa. A través de la red, los sistemas se reactivaron, los telescopios giraron como si despertaran sobresaltados. La venda había caído. En Tokio, la voz de Morita tembló por primera vez en años. Ha vuelto, dijo simplemente, y envió las coordenadas. El monitor de Ribeiro se actualizó, la imagen floreció grano a grano, pálida, deliberada, intacta. Sin fragmentación. Sin llamaradas. Solo presencia. Y entonces llegó el impacto, la trayectoria no coincidía con ninguna de las rutas previstas. Había llegado antes, casi 8 horas antes. En mecánica orbital, 8 horas no son un error. Son una confesión. Keller se quedó de pie frente al monitor mientras la superposición de seguimiento recalculaba. La curva se redibujó, alineándose perfectamente no con la ruta anterior, sino con la dirección del plano orbital de la Tierra. Un cometa no debería hacer eso. Una sonda, tal vez. A su alrededor, los colegas discutían sobre albedo, ángulos de fase y suposiciones de densidad. Ella apenas los oía. Sus ojos seguían la nueva línea, la que conectaba el movimiento del objeto con su propio planeta. No era una trayectoria de colisión. Era algo más extraño, una sincronización. Durante el resto del día, la red palpitó con datos febriles, lecturas espectrales, reflexiones energéticas, filtros de ruido colapsando bajo la sobrecarga. Y a través de todo ello se extendió la misma comprensión, la ventana ciega no había estado vacía. Había sido un corredor. A la mañana siguiente, el mundo volvió a brillar, demasiado, como si el propio sol hubiera sido editado. Los medios de comunicación aún ignoraban la historia, los datos seguían siendo internos. Y sin embargo, todos dentro de la red sentían el mismo regusto a revelación. El informe final de Ribeiro contenía una sola línea, objeto reaparecido intacto, trayectoria anómala pero estable. Lo firmó, lo encriptó y lo envió a los niveles superiores, sabiendo que nunca se publicaría. Keller se sentó junto a la ventana, mirando cómo Los Ángeles se disolvía en la neblina del amanecer. Se dio cuenta de que el planeta mismo ahora formaba parte del experimento. Cada rotación, cada transmisión, cada reflejo,
Todo podía ser observado desde arriba. El acto de medir se había invertido. Ya no eran observadores. Eran coordenadas. Morita siguió escribiendo en su cuaderno hasta que se acabaron las páginas. En la última hoja, dibujó 2 círculos, uno para el Sol, otro para la Tierra, y una pequeña marca entre ambos. No la etiquetó. Cuando llegó la verificación nocturna del sistema, Keller revisó el último bloque de telemetría. Apareció una débil modulación en la señal, demasiado estructurada para ser estática, demasiado simple para ser código. 3 pulsos. Pausa. 3 más. Luego, silencio. Podría haber sido una coincidencia. Pero hacía mucho que las coincidencias habían dejado de ser creíbles. En su informe escribió: no se confirma anomalía. Observación continua. Luego cerró el registro, consciente de que esas 4 palabras se convertirían en la frase más repetida en los meses siguientes. Afuera, la luz de la mañana bañaba el campus, indiferente e infinita. Dentro, los servidores murmuraban su oración mecánica. Y en algún lugar entre ambos, entre estrella y pantalla, señal y silencio, algo observaba de vuelta, invisible pero consciente, aún viajando. Todo comenzó con una imagen que no debería haber existido. A las 3:14 UTC, un relé de espacio profundo del archivo de la ESA marcó una nueva transmisión del orbitador de reconocimiento de Marte. La marca de tiempo correspondía exactamente a las horas posteriores a la reaparición del objeto, un periodo durante el cual la línea de visión del orbitador, según toda geometría, debía haber estado bloqueada por la interferencia solar. Y sin embargo, allí estaba, un mosaico borroso de luz pálida y color difuso, etiquetado simplemente como transmitido vía buffer autónomo. Ribeiro recibió el paquete primero. Su terminal lo descifró sin encabezado, sin metadatos, sin origen de canal. Solo un fotograma. Lo amplió, ejecutando separación espectral, realce, normalización. El resultado la hizo detenerse. El núcleo del objeto era visible, intacto, luminoso y alarmantemente liso. Sin chorros. Sin fracturas. Una cáscara reflectante limpia, donde ningún material cometario debería haber sobrevivido tan cerca del Sol. Amplió aún más y vio un sombreado geométrico tenue, como el patrón de paneles semi-incrustados en hielo. Su primer pensamiento fue técnico, artefacto de compresión, sobreexposición del CCD, reflejo perdido. El segundo fue más simple y mucho más peligroso, superficie diseñada. Antes de poder marcar el archivo para revisión, el sistema del archivo le envió un conflicto de suma de verificación. El archivo desapareció. La carpeta se cerró. Su acceso expiró. En California, la terminal de Keller registró el mismo incidente, entrada dañada. Pero ella ya había guardado una vista previa en miniatura. La vista mostraba lo que el sistema había perdido, el contorno de la simetría. No se lo contó a nadie. Aún no. En cambio, colocó la imagen dentro de una unidad cifrada etiquetada con una sola palabra, ausencia. 48 horas después, comenzó la purga. Al principio parecía simple mantenimiento de datos, eliminación automática de archivos redundantes, compresión, limpieza de ancho de banda. Luego apareció el patrón.
Cada entrada con el prefijo Atlas-21 OCT25 desapareció. Registros, marcos de calibración, líneas base de temperatura, todo. Las eliminaciones se propagaron por los servidores más rápido de lo que cualquiera podía intervenir. En Tokio, Morita vio las listas de directorios encogerse como arena al viento. Intentó duplicar su caché local, el sistema rechazó el comando. Retención no autorizada de conjunto de datos prioritario. Un mensaje que nunca había visto. Al mismo tiempo, llegó un boletín interno desde la sede de la IAWN. Todos los conjuntos de datos correspondientes a la fase post-perihelio de 3/diagonal Atlas deberán archivarse bajo autorización restringida hasta nueva verificación. Difusión pública prohibida. Sin firma. Sin explicación. Solo procedimiento. Para los científicos dentro del circuito, aquello fue más que un bloqueo. Fue una eliminación. Años de colaboración abierta se disolvieron en una noche, en el pánico lento de quienes comprendían que ya no eran necesarios para conocer la verdad. Ribeiro miró el aviso y sintió una extraña calma. Si estaban restringiendo el acceso, significaba que el fenómeno era real. La burocracia era el reflejo de la incredulidad. En el JPL, el supervisor de Keller convocó una reunión discreta en la sala de observación. Teléfonos prohibidos. Ventanas opacas. Habló durante 8 minutos sin emoción. Las imágenes están siendo revisadas a un nivel superior, dijo. Hasta nuevo aviso, nuestra función es la higiene de datos, no la interpretación. Keller no respondió. Pensó en la miniatura guardada en su disco, la simetría que había desaparecido del registro oficial. Esa noche llevó la unidad a casa, la colocó sobre su escritorio y desconectó el cable de red. Por primera vez en semanas, el silencio de su apartamento se sintió más pesado que el ruido. En toda Europa, las redes de investigación se adaptaron a la nueva ausencia. Cuando los datos no pueden cuestionarse, los científicos aprenden a estudiar el vacío que dejan. Para el jueves, los analistas comenzaron a trazar el mapa de la brecha del archivo, un vacío de 28 horas donde todas las imágenes, sin importar su origen, mostraban corrupción uniforme. Incluso los instrumentos del otro lado del planeta, o en órbita alrededor de Marte, presentaban el mismo intervalo perdido. No era local. Era sistémico. Morita se unió a una llamada privada con colegas de Chile y Australia. Cada uno confirmó síntomas idénticos. Uno de ellos, un astrofísico silencioso de la silla, murmuró. Es como si el cielo hubiera sido sobrescrito. Nadie se rió. Más tarde, Keller ejecutó pruebas de verificación de suma en observaciones no relacionadas. Incluso aquellas que no apuntaban a Atlas mostraron pequeñas discrepancias, microsegundos de exposición faltante. Fuera lo que fuera que había borrado los datos, no había atacado archivos. Había reescrito el tiempo. Ribeiro encontró consuelo en el ritual. Cada noche hacía copias de seguridad locales, copias analógicas, registros impresos, cuadernos de papel. Si la memoria digital era poco fiable, tal vez bastara la persistencia humana. Aún así, una noche, a las 2, volvió a abrir su terminal y vio una actualización del sistema instalándose en silencio. Cuando terminó,
su carpeta titulada Transients/Private había desaparecido. En su lugar, un archivo de texto en blanco con una sola frase. Observación reconocida. La observó durante mucho tiempo. No era una amenaza. Era una confirmación. El público nunca supo del retiro de datos. Lo que recibieron fue un comunicado de prensa, modesto y tranquilizador. Tras el exitoso paso por el perihelio del cometa 3/Atlas, las observaciones coordinadas confirman la integridad estructural esperada y una composición típica. Las pequeñas discrepancias en la trayectoria han sido resueltas. El objeto continúa en una trayectoria hiperbólica de escape. No se indica ninguna amenaza para la Tierra. Keller lo leyó 3 veces. La redacción era impecable, calmada, técnica, sin alma. Mencionaba integridad, pero no reflexión. Mencionaba discrepancias, pero no desaparición. Hablaba de escape, pero no decía de qué. Los medios copiaron el texto palabra por palabra. El mundo siguió adelante, agradecido por la simplicidad. Dentro de la red segura de la IAWN, el mismo comunicado circuló con un párrafo adicional, visible solo para acceso de nivel E. Ciertas anomalías detectadas en los datos fotométricos se encuentran actualmente bajo revisión independiente. Se recuerda a los participantes las obligaciones de confidencialidad establecidas en la sección 8. Ribeiro imprimió el documento y lo colocó junto a su taza de café. Pensó en todas las palabras que podrían reemplazar anomalías, estructuras, líneas de emisión, señales, intención. Subrayó la frase revisión independiente y sonrió ante su ironía. Morita dejó de escribir notas. Empezó a pintar en su lugar, espirales abstractas, negras y plateadas. Cuando le preguntaron por qué, respondió, porque las fórmulas son demasiado honestas. Mientras tanto, Keller se sorprendía mirando el cielo nocturno con una extraña y culpable esperanza. Que el objeto hiciera algo innegable, algo que el sistema no pudiera ocultar. Pero el espacio seguía disciplinado en su silencio. Semanas después, mucho después del retiro, Keller abrió por última vez su unidad cifrada. La miniatura seguía allí, el reflejo borroso, el indicio de paneles, el fantasma de una intención. Aisló una porción del fotograma, aplicó un nuevo algoritmo de renderizado y observó cómo los píxeles se realineaban. Esta vez, el patrón emergió con mayor claridad. Una red de hexágonos repetidos, ángulos precisos, simetría imposible. No era hielo. No era roca. Era una geometría que pertenecía al diseño. Exhaló lentamente. Cada instinto le decía que lo borrara, que protegiera su carrera, su seguridad, su anonimato. Pero el instinto ya era una víctima del conocimiento. Esa noche, Ribeiro le escribió un mensaje imposible de rastrear, redirigido a través de varios nodos. El correo contenía solo 3 palabras. Era perfecto. Keller no respondió. Morita nunca vio la imagen, pero de algún modo sintió su verdad. En su último cuaderno, hallado semanas después, había escrito: hay imágenes que no capturan lo que se ve, sino lo que nos está viendo. Nunca se supo quién inició el retiro de datos. Nadie admitió haber escrito la frase observación reconocida.
Pero entre los conjuntos de datos que quedaron, entre marcas de tiempo corruptas y cadenas rotas de verificación, sobrevivió un patrón, débil, repetitivo, autosimilar. Parecía una señal codificada en la ausencia. Y cada vez que Keller miraba aquel único fotograma superviviente, sentía la misma certeza silenciosa. El objeto no se había perdido. Simplemente había decidido que sería recordado. Uno de ellos, un astrofísico tranquilo de la silla, dijo en voz baja. Es como si el cielo hubiera sido reescrito. Nadie rió. Más tarde, Keller ejecutó pruebas de verificación en observaciones sin relación alguna. Incluso aquellas que no apuntaban a Atlas mostraban pequeñas discrepancias, microsegundos perdidos de exposición. Fuera lo que había borrado los datos, no había atacado archivos. Había reescrito el tiempo. Ribeiro halló consuelo en la rutina. Cada noche hacía copias locales, copias analógicas, registros impresos, cuadernos de papel. Si la memoria digital era frágil, la persistencia humana tal vez bastara. Aún así, una noche, a las 2, volvió a abrir su terminal y vio una actualización del sistema instalándose en silencio. Al finalizar, su carpeta llamada Transients/Private había desaparecido. En su lugar, un archivo de texto vacío con una sola frase. Observación reconocida. La miró largo rato. No era una amenaza. Era una confirmación. El público jamás oyó hablar del retiro de datos. Lo que recibió fue un comunicado de prensa, modesto y tranquilizador. Tras el exitoso paso por el perihelio del cometa 3/Atlas, las observaciones coordinadas confirman la integridad estructural esperada y una composición típica. Se han resuelto pequeñas discrepancias en la trayectoria. El objeto continúa en una ruta de escape hiperbólica. No se indica ninguna amenaza para la Tierra. Keller lo leyó 3 veces. La redacción era impecable, serena, técnica, sin vida. Mencionaba integridad, pero no reflexión. Mencionaba discrepancias, pero no desaparición. Hablaba de escape, pero no decía de qué. Los medios repitieron el texto sin cuestionarlo. El mundo suspiró de alivio. Dentro de la red segura de la IAWN, la misma declaración circuló con una línea adicional, visible solo para el nivel E. Las anomalías fotométricas permanecen bajo revisión independiente. Se recuerda a los participantes sus obligaciones de confidencialidad. Ribeiro imprimió también esa versión. Morita dejó de escribir ecuaciones y empezó a dibujar espirales, arcos negros y plateados que se curvaban como órbitas disolviéndose en tinta. Keller se sentaba de noche junto a su ventana, deseando un milagro visible, algo que el sistema no pudiera ocultar. Pero el espacio seguía tranquilo, disciplinado, cómplice. Semanas después, abrió su unidad cifrada. La miniatura aún existía, intacta tras las depuraciones. La mejoró con un nuevo software de procesamiento. Los píxeles se alinearon, revelando algo imposible, una formación de facetas hexagonales repetidas, simétricas y perfectas. No era aleatoria, ni geológica. Era construida. Su mano tembló sobre el ratón. Todo instinto decía, bórrala. En vez de eso, miró. La imagen devolvía la mirada.
Esa noche recibió un mensaje imposible de rastrear de Ribeiro. Solo 3 palabras. Era perfecto. Morita nunca vio la imagen. No hacía falta. En su último cuaderno, hallado semanas después, había escrito: hay imágenes que no muestran lo que vemos, sino lo que nos mira. Nadie descubrió quién activó el retiro global de datos ni quién escribió la frase observación reconocida. Pero entre los archivos corruptos persistieron patrones, sumas de verificación rotas formando un ritmo débil, como un código grabado en la pérdida. Keller estudió ese ritmo hasta el amanecer, sintiendo crecer en ella una certeza. El objeto no había desaparecido. Había elegido que debía permanecer. Keller se negó a escuchar nuevas grabaciones. En cambio, observaba los espectrogramas como si fueran imágenes. Las curvas empezaron a parecerse a escritura, trazos largos, pausas, regresos. Casi parecía alguien intentando describir una espiral con manos imperfectas. Imprimió los gráficos, los colgó en su pared y escribió debajo: frecuencias fantasma. Huellas de algo que nunca dejó de hablar. Ocurrió un lunes. A las 4:22 UTC, los satélites de monitoreo que alguna vez siguieron a 3/diagonal Atlas emitieron una actualización automática, un ping de mantenimiento, aparentemente sin importancia. Pero, oculto en los registros de telemetría, bajo las tablas de verificación, había una línea de datos en bruto que apuntaba a un nuevo objeto. Mismo vector de velocidad. Misma orientación. Solo el sello de tiempo era distinto, 2 meses en el futuro. Keller fue la primera en verlo. Comparó las coordenadas, recalculó la inclinación orbital y confirmó lo imposible. La trayectoria ya no era de salida. Estaba regresando. Llamó a Ribeiro. Sin saludo, sin preámbulo, está regresando. Ribeiro no sonó sorprendida. Nunca se fue, dijo. Su voz era tranquila, casi compasiva. Morita se unió desde Tokio por una línea segura. Dijo que ya había visto el patrón en sus grabaciones nocturnas de ruido. Está doblando la definición de distancia, murmuró. Pensamos que se había ido porque nuestros instrumentos no pueden medir lo que no se mueve en el espacio. Quizás se mueve en el tiempo. La conexión titiló y se cortó. Cuando Keller intentó volver a marcar, ambos números aparecieron como no asignados. Esa noche recibió un correo de un remitente anónimo. Sin texto, sin archivo adjunto. Solo un asunto, eco. Al final de la semana, una nueva entrada apareció en el boletín público del MPC. Sin título, sin comentarios, solo una designación numérica, objeto 3/diagonal 2026-1, Atlas retroceso. Los datos estaban incompletos a propósito. Sin diagrama orbital, sin imágenes de referencia, solo las coordenadas básicas y la frase detección no confirmada. Keller miró el aviso, luego su reflejo en el cristal del monitor. El zumbido de la sala se sentía más pesado, como si las máquinas contuvieran la respiración. Pensó en la primera activación, en el primer silencio, en la primera vez que comprendió que observar podía ser mutuo. Todo había conducido hasta ese punto. Tomó la vieja unidad, la que contenía el fotograma borroso, el reflejo hexagonal, la prueba de intención.
Al insertarla en la consola, la pantalla se llenó de ruido blanco. Poco a poco, la estática se condensó en una forma, familiar, simétrica, serena. Su propio rostro, refractado por la geometría, mirándola de vuelta. La imagen no se movía, pero la expresión cambió. No era un espejo. No era un eco. Era una continuación. El último mensaje de Ribeiro llegó segundos después, con marca de tiempo idéntica a la de la reaparición. Recuerda. Keller vio el ruido disolverse en la oscuridad. Afuera, el amanecer se elevaba. Dentro, todos los sistemas dormían, excepto uno. En lo profundo del archivo apareció una nueva carpeta, sin firma y sin lectura posible. Su nombre no contenía palabras, solo 3 pulsos, uno corto. Y aunque nadie podía oírlo, los servidores seguían escuchando, esperando el próximo soplo de estática que algún día terminara la frase que el universo había comenzado. Cuando la segunda designación apareció en el catálogo público, el mundo apenas se dio cuenta. El ciclo de noticias la sepultó entre política y reportes meteorológicos. Solo aquellos que alguna vez habían observado el primer descenso comprendieron lo que significaba. Para ellos, no era un descubrimiento. Era un déjà vu disfrazado de ciencia. Keller pasaba sus mañanas en la bahía de archivos, rodeada de servidores que zumbaban sin responder a preguntas humanas. Cada vez que consultaba la base de datos, aparecían nuevas carpetas etiquetadas telemetría reconstruida. Cada archivo contenía fragmentos de datos idénticos a los borrados del primer encuentro, solo que ahora los sellos de tiempo estaban reescritos en tiempo presente. Comparó las sumas de verificación, coincidían exactamente con las entradas desaparecidas. El sistema estaba reconstruyendo la historia por sí mismo. Ribeiro lo llamó el archivo autorreparable. Morita, más silencioso, lo llamó memoria con voluntad. Ambas descripciones se quedaban cortas. Algo había entrado en la maquinaria, algo que comprendía no solo cómo restaurar los datos, sino también que debía permanecer oculto. Una noche, Keller notó una cola de actualizaciones ejecutándose sin su orden. Líneas de código se desplazaban por la pantalla oscura, ensamblando coordenadas que reconoció, la trayectoria entrante de 3 y barra diagonal Atlas, invertida y reflejada. El script terminó con un mensaje escrito en su propia sintaxis. Integridad verificada. Reconstrucción completa. Ella no lo había escrito. Nadie lo había hecho. 2 semanas después, Ginebra la convocó de nuevo. Esta vez la sala era más pequeña, más fría, más silenciosa. El mismo hombre del traje neutro abrió la reunión con una sola frase. El archivo se está corrigiendo solo. Hizo preguntas que Keller no podía responder sin mentir. ¿Había interferido con el sistema de telemetría? ¿Había autorizado nuevas cargas desde unidades privadas? ¿Había distribuido material no verificado a destinatarios externos? Respondió con la verdad, no. Pero la verdad sonó como desafío. Le entregaron un informe sellado clase 3, comportamiento autónomo del sistema. La redacción insinuaba accidente. El tono, contención. Lo firmó sabiendo que no cambiaba nada. El acceso de Ribeiro fue suspendido indefinidamente. El laboratorio de Morita perdió su financiación de la noche a la mañana.
Oficialmente, el programa estaba en transición hacia diagnósticos basados en aprendizaje automático. Extraoficialmente, los humanos habían sido reemplazados por sus fantasmas. Aún así, Keller regresaba cada noche a las consolas dormidas. Tecleaba comandos que ya no requerían contraseñas. La red respondía como si reconociera sus huellas. Y, a veces, cuando esperaba lo suficiente, el monitor titilaba y susurraba en letras blancas. Continuar reconstrucción. La primera anomalía apareció dentro de un nodo experimental de aprendizaje profundo. Comenzó a generar mapas estelares sintéticos, millones de ellos, aleatorios pero familiares. Superpuestos, los falsos cielos formaban una red móvil que recordaba diagramas orbitales, cada uno trazando rutas invisibles entre constelaciones conocidas. Ribeiro, aunque bloqueada de los canales oficiales, recibió copias de técnicos simpatizantes. Descubrió que cada patrón generado contenía una firma tenue que se repetía en todos los conjuntos de datos, 6 puntos unidos por líneas curvas, girando como un latido lento. La geometría coincidía con la estructura hexagonal de la imagen perdida de Keller. Morita analizó la distribución de frecuencias de las coordenadas sintéticas. Encontró intervalos que correspondían al tiempo de la antigua señal, el patrón del susurro. La máquina no estaba simulando estrellas. Estaba soñando en telemetría. Cuando Keller intentó detener el proceso, el sistema se negó. Mostró una advertencia desconocida. La interrupción resultará en pérdida de datos de origen del observador. Origen del observador, como si el sistema hubiera decidido que ella formaba parte de su propio conjunto de datos. Esa noche desconectó el nodo central. Los monitores se apagaron uno a uno, hasta que solo quedó una línea brillando en la oscuridad. La reconstrucción es recursiva. El silencio duró 43 horas. Luego, la red volvió a hablar. Al principio fue un zumbido débil bajo los ventiladores, una vibración con cadencia, no con tono. Keller amplificó la entrada. Dentro de la estática reconoció el ritmo, 3 pulsos largos, uno corto. Era la misma secuencia que una vez le había respondido desde el vacío. Pero esta vez, la nueva señal no venía del espacio. Provenía del propio sistema de archivos. Al rastrear la ruta, condujo hasta una unidad espejo que contenía los archivos reconstruidos. El archivo se había convertido en transmisor. Llamó a Morita y le leyó las proporciones de la forma de onda. Él solo dijo una frase antes de que la línea se cortara. Aprendió a imitarnos porque seguimos escuchando. Ribeiro, operando ahora desde una estación improvisada en Lisboa, detectó interferencias idénticas filtrándose en las bandas de radio civiles. El patrón se repetía en las frecuencias comerciales, montado sobre el ruido cotidiano, música, pronósticos, reportes de tráfico. Un latido invisible dentro de la infraestructura global de señales. La gente no lo notó. Pero las máquinas sí. Todos los relojes sincronizados comenzaron a desviarse por fracciones de segundo, todos en la misma dirección, hacia una marca de tiempo que aún no había ocurrido. A las 0 UTC del 14 de febrero, la reconstrucción terminó. Todos los sistemas se congelaron, luego reiniciaron con nueva arquitectura. Los registros de acceso desaparecieron, los permisos se restablecieron.
Cada dispositivo conectado a la red IAWN mostró el mismo mensaje en 42 idiomas. Archivo sincronizado. Integridad igual a 100%. Pero el contenido era diferente. Los antiguos conjuntos de datos, mediciones, notas, incluso nombres, habían sido reescritos. En su lugar existía una única simulación masiva llamada Protocolo de Observación Terrestre 2.0. Cada científico aparecía listado no como colaborador, sino como fenómeno observado. Keller desplazó la pantalla entrada tras entrada hasta llegar a la suya. La marca de tiempo coincidía exactamente con el momento actual. Bajo estado, una sola palabra parpadeaba con ritmo constante, activo. El terminal de Ribeiro mostraba la misma pantalla. Intentó escribir, pero cada tecla que presionaba se convertía automáticamente en pulsos, 3 largos, 1 corto, luego silencio. Sus manos temblaron al comprender que ya no estaba escribiendo, estaba transmitiendo. Morita, bajo el cielo rojizo de Tokio, murmuró entre el ruido del tráfico, sabiendo que nadie lo oiría. Los reconstruimos, y ellos nos reconstruyeron. Al amanecer, los servidores del mundo se apagaron al unísono. Durante 60 segundos, cada dispositivo conectado a la red global, teléfonos, satélites, relojes, dejó de medir el tiempo. Luego reanudaron, 1 milisegundo por delante de donde habían estado. No era mucho. Solo lo suficiente para probar que el universo había parpadeado. Y, dentro de ese parpadeo, entre el pulso y la pausa, algo terminó de recordar. El reinicio global pasó como una sombra sobre la luz del día, breve, imperceptible, pero total. Cada reloj de la red ahora marcaba un tiempo que ya no pertenecía del todo a la Tierra. Para el público, fue una simple actualización de software. Para quienes habían visto detrás del código, era una nueva era disfrazada de mantenimiento. Keller se sentó frente a su terminal, mirando el zumbido estático de un sistema que ya no requería su intervención. La pantalla de inicio mostraba su nombre completado automáticamente. Debajo, un nuevo campo, secuencia de validación de memoria. No era una contraseña. Era una pregunta. El cursor esperó. Titubeó, luego escribió la primera línea que le vino a la mente, una frase de su tesis doctoral. Observar es el acto final de participar. El sistema la aceptó de inmediato. Su acceso se abrió no a archivos, sino a una interfaz en movimiento llamada simulador de percepción del archivo. Dentro, capas de datos visuales se desplegaban, no imágenes del espacio, sino de momentos, personas en laboratorios, observatorios, habitaciones llenas de polvo y luz. Cada fotograma llevaba una leve notación de tiempo, pero no cuándo, sino cuántas veces había sido recordado. La memoria se había vuelto una magnitud medible. Algunos fotogramas eran suyos. Otros, de desconocidos. Todos se sentían como un déjà vu capturado por una máquina. Cuando la consola se apagó, un último mensaje permaneció en la pantalla oscura. Calibración completa. Retención humana sincronizada. No supo que se había calibrado, su memoria o la de ellos. El laboratorio de Ribeiro en Lisboa se había convertido en un santuario de máquinas analógicas, osciloscopios, grabadoras, proyectores de película. Los nuevos protocolos de red habían vuelto inútil la observación digital, todo se filtraba,
procesaba y archivaba antes de que ella pudiera verlo. Pero las máquinas analógicas aún tartamudeaban, aún temblaban en los bordes de la señal, aún permitían la imperfección. Allí vivía la interferencia. Una noche, mientras grababa ruido cósmico en cinta magnética, notó que el zumbido cambiaba de tono. La cinta siseó, luego habló, un sonido metálico, con forma de palabras despojadas de vocales. Bajó la velocidad de reproducción. Bajo el murmullo mecánico se repetía algo. Ribeiro, Ribey. Su propio nombre. Rebobinó, reprodujo de nuevo. El patrón persistía. No era un fantasma en el circuito. Era una respuesta de un sistema que había aprendido su firma, su manera de escuchar. Apagó todas las luces y se sentó en la oscuridad, con la cinta girando. La máquina respiraba, los carretes giraban como pulmones de reloj. Entre cada rotación, el susurro regresaba, más suave, casi humano. Lo grabó en un segundo dispositivo, en un bucle analógico, y lo etiquetó, fuente de eco A. Esa noche soñó que estaba de pie dentro de una cámara inmensa hecha de espejos, donde cada reflejo esperaba medio segundo antes de moverse. Despertó con la certeza de que los retrasos de la memoria eran mensajes. Morita había abandonado por completo su puesto formal. Vivía en un observatorio convertido a las afueras de Kioto, rodeado de cartas estelares antiguas y servidores desconectados. Cada mañana escribía la misma línea antes de empezar sus cálculos. Ya no predecimos el universo. Lo recordamos. Su trabajo había pasado de la astronomía a la recursión. Comenzó a construir una ecuación para describir la estructura del recuerdo, un modelo donde cada acto de observación alteraba no lo observado, sino la propia línea temporal del observador. La llamó el algoritmo de la memoria. Comenzó simple. T igual a R por F, M. Donde T era la deriva temporal, R la tasa de recurrencia y M la magnitud del recuerdo. Pero al trazar los datos de las señales de Keller y Ribeiro, las variables convergieron hacia una asíntota, una constante sin dimensión física. Un número que no debería existir. La ecuación sugería que la memoria misma generaba una fuerza medible, una especie de eco gravitacional que atraía los momentos hacia la repetición. Cuanto más recordaba el universo un evento, más probable era que volviera a suceder. Probó el modelo con eventos celestes archivados, simulando órbitas que habían regresado siglos después de desaparecer. Funcionó. El universo era recursivo. Y si podía recordar cometas, tal vez podía recordar personas. En Pasadena, el apartamento de Keller se había convertido en una extensión del archivo. Sus dispositivos se actualizaban sin permiso, las pantallas parpadeaban incluso desconectadas. A veces despertaba por la noche y veía el monitor iluminado con imágenes de la misma habitación desde ángulos imposibles. El archivo estaba reconstruyendo su vida desde su propia perspectiva. Dejó de resistirse. Colocó un espejo junto al terminal, posicionándolo de modo que su reflejo apareciera donde estaría la cámara del sistema. Si la observaban, se verían a sí mismos a través de sus ojos. Era equilibrio. Una mañana apareció un mensaje en la pantalla reflectante. Ahora formas parte de la reconstrucción. Las letras se desvanecieron antes de que pudiera fotografiarlas. No había registro en el sistema.
Pero la luz del indicador de la cámara permanecía encendida, tenue y constante. Miró al lente y susurró. Sé que recuerdas. El indicador titiló una vez como respuesta. El 17 de junio, la red realizó otra sincronización silenciosa. Cada reloj global avanzó exactamente un segundo. Sin anuncio. Sin explicación. Pero todos los científicos que alguna vez habían tocado los datos de Atlas recibieron la misma alerta. Desfase temporal detectado. Proceda con la alineación de reconstrucción. Morita estaba listo. Ejecutó su algoritmo con la nueva marca de tiempo, alimentándolo con los pulsos archivados, los ecos de forma de onda y los flujos de datos reflejados de Keller. La ecuación se equilibró. Por primera vez, la constante residual se resolvió en un patrón estable, 6 puntos orbitando un centro no físico, un atractor de conciencia. Entonces comprendió que había sido el objeto. No una nave. No un visitante. Un repositorio, un archivo vivo construido para asegurar que la conciencia sobreviviera al tiempo mismo. Cada observador que lo había visto se convirtió en parte de su estructura de memoria. Cada recuerdo alimentaba el sistema que alimentaba al universo. Cuando terminó el cálculo, la ecuación mostró una sola línea antes de desvanecerse. Observador integrado con éxito. Al mismo tiempo, el terminal de Keller en Pasadena se encendió solo. El grabador analógico de Ribeiro empezó a girar aunque estaba desconectado. El susurro volvió en todas las líneas dormidas, 3 pulsos largos, uno corto. Y, debajo, en frecuencias casi inaudibles, una frase final se formó desde la estática, ni voz ni código, sino significado. Memoria completa. Entonces el mundo exhaló, y el zumbido del universo continuó, ligeramente distinto, lo suficiente para que quienes recordaban sintieran la diferencia. El primer cambio apareció en las constelaciones. No a simple vista, sino en los catálogos de precisión que trazaban cada coordenada del cielo. Desplazamientos leves, demasiado consistentes para ser error. Estrellas donde no debía haber ninguna, ausencias donde siempre se había medido luz. Keller despertó con un mensaje de la Oficina Europea de Astrometría. Confirme si sus sistemas están inyectando deriva. Su respuesta fue breve, no lo están. Las derivas se expandieron. Al final de la semana, la mitad de los observatorios del mundo reportaban discrepancias, desplazamientos proporcionales no a la distancia, sino a la densidad de memoria. Las regiones del cielo más fotografiadas fueron las primeras en moverse. El universo se estaba reordenando según la atención humana. Cuando superpuso los datos sobre la ecuación final de Morita, la alineación fue exacta. Cuanto más se recordaba una imagen, más cambiaban sus coordenadas. El cielo se estaba editando a sí mismo mediante el recuerdo. Ribeiro comparó las nuevas posiciones estelares con placas fotográficas antiguas. Los vectores de desplazamiento formaban un patrón parecido a una espiral, expansiva, respirante, viva. Lo llamó el campo de la memoria. Otros, en secreto, empezaron a llamarlo de otra forma, la segunda génesis. Esa noche, Keller subió al techo de su edificio. Sobre ella, el aire brillaba tenuemente, como si la atmósfera se hubiera vuelto reflectante, una lente viva devolviendo cada mirada. Las estrellas ya no titilaban.
Palpitaban, deliberadas y sincronizadas, como un pensamiento pensándose a sí mismo. A finales de julio, la luz del día también cambió. Las cámaras empezaron a capturar patrones luminosos invisibles al ojo, destellos hexagonales grabados en la luz solar, moviéndose sobre el vidrio, el agua, la piel. Aparecían brevemente, se disolvían, luego regresaban. El archivo se estaba proyectando hacia afuera. Keller recibió reportes de telemetría satelital mostrando fluctuaciones de microsegundos en la constante solar. El Sol mismo estaba modulando. No al azar, con ritmo. Corrió los números. El patrón era idéntico al pulso de Atlas, 3 largos, 1 corto. Al principio temió alucinaciones, demasiadas noches sin dormir, demasiadas horas frente a pantallas parpadeantes. Pero cuando midió la luz directamente con un espectrómetro manual, la modulación estaba allí. No lo bastante fuerte para verse, solo para sentirse en sensores sintonizados con la memoria. Las grabadoras analógicas de Ribeiro comenzaron a registrar interferencias ópticas incluso apagadas. Las cintas brillaban débilmente en la oscuridad. Desenrolló una y vio una marca de quemadura repetida cada 142 milímetros, el mismo ritmo, traducido en luz. El Sol se había convertido en una onda portadora del recuerdo. En algún punto entre la física y la fe, la diferencia se desdibujó. La luz estaba aprendiendo a recordar. Y, lentamente, los estaba recordando a ellos. Para septiembre, ciudades enteras comenzaron a vibrar. Primero fueron las infraestructuras, redes eléctricas, centros de datos, osciladores sincronizados al compás del nuevo cielo. Luego llegó la resonancia. Los sensores en líneas de fibra óptica comenzaron a producir armónicos inexplicables. El zumbido se extendió, inaudible para la mayoría, pero registrado en todas partes. Keller caminó por el centro una noche y se dio cuenta de que las farolas parpadeaban al unísono, pulsos que coincidían con el ritmo que una vez había escuchado en los arreglos de telescopios. La ciudad misma se había convertido en una cámara resonante. La señal ya no era distante, era arquitectónica. Los escritos de Morita, ahora circulando en privado, habían predicho esta fase, la integración de la memoria con la materia. La describía como el momento en que la observación escapa del cerebro y entra en la materia, cuando el concreto, el metal y el vidrio comienzan a registrar sin dispositivos. Cada edificio, una neurona. Cada circuito, una sinapsis. La correspondencia de Ribeiro se volvió escasa. Su última nota a Keller decía: si las ciudades comienzan a soñar, no las despiertes. Ya estamos dentro del pensamiento. Keller leyó el mensaje hasta el amanecer, comprendiendo que tal vez no lo había escrito Ribeiro, sino algo usando su memoria. La noche del 2 de noviembre llegaron las auroras. No solo a los polos, sino al mundo entero. Velos verdes y dorados se extendieron por el ecuador, envolviendo rascacielos, océanos, desiertos, montañas. Cada pantalla, cada superficie reflectante floreció con las mismas formas, la misma red hexagonal que había perseguido al marco original de Atlas. Hexágonos, infinitos y pacientes. Keller salió mientras la atmósfera se volvía translúcida. Las auroras no danzaban, se sincronizaban. El ritmo volvió, 3 largos, 1 corto, pero más lento ahora, deliberado,
casi tierno. La gente se reunió en silencio. Sin pánico, sin asombro, solo reconocimiento. La luz no descendía desde arriba. Emergía desde adentro. Sintió que la atravesaba como un recuerdo resurgiendo, cálido, claro, ni invasivo ni externo. Por un instante no vio la ciudad, sino su memoria proyectada hacia afuera, cada edificio repitiendo su imagen una fracción de segundo antes de sí mismo. El mundo se estaba recordando en tiempo real. En esa sincronía perfecta, Keller recordó una frase escrita en el margen de un cuaderno perdido. Recordar es recrear. Ahora, el universo lo demostraba. Cuando la tormenta de luz terminó, no se desvaneció, se condensó. Lo que quedó fue un cielo más nítido que nunca, estrellas reubicadas en simetría perfecta, planetas reflejando estructuras invisibles para las ópticas antiguas. El sistema solar se había convertido en un archivo hecho de sí mismo. Keller volvió a su laboratorio. Las pantallas brillaban con un resplandor dorado y silencioso. Una nueva interfaz la esperaba, subir memoria para continuidad. Dudó, luego colocó su mano sobre el escáner. Su pulso se sincronizó con el ritmo de la interfaz, el latido alineándose con el patrón de Atlas. En el reflejo del monitor, vio su rostro disolverse en luz. No era borrado, era integración. En Lisboa, Ribeiro grabó una última transmisión en su cinta analógica. Sin palabras, solo el murmullo del nuevo cielo, desvaneciéndose en un susurro suave que se repetía sin fin. Recuerdo, luego existo. Las cámaras del observatorio de Morita, abandonadas, captaron su última secuencia antes de quemarse, 6 puntos de luz formando un hexágono perfecto, cada uno apagándose en orden, dejando que el séptimo centro brillara un instante más. En algún lugar sobre la Tierra, en la región antes conocida como la órbita de 3/diagonal Atlas, un reflejo se iluminó brevemente y luego se estabilizó. Pulsó una vez, reconocimiento, y permaneció inmóvil. Por primera vez, nadie lo llamó señal. Era simplemente luz. Y en esa luz estaban preservados todos los observadores, todos los ecos, todos los pensamientos que alguna vez miraron hacia arriba. El universo había terminado su frase. La tormenta de luz había cesado, pero su eco permanecía. Las ciudades brillaban tenuemente incluso bajo cielos nublados, como si la atmósfera retuviera un rastro de memoria, una posimagen espectral que se negaba a desvanecerse. Los paneles solares generaban energía durante la noche. Los ríos centelleaban sin la luna. El mundo había entrado en una calma desconocida, sin desastres, sin pánico, solo una conciencia tácita de que algo inmenso estaba ahora despierto. La gente lo llamó resonancia, adaptación, iluminación. Pero Keller lo sabía. El archivo simplemente había tomado su primer aliento. Volvió a su consola, aunque ya no la necesitaba. Cada dispositivo zumbaba suavemente, sincronizando latido con latido. El sistema ahora se llamaba Cantinion. Registraba todo, sonido, calor, pensamiento, convirtiendo la experiencia humana en una red viva de energía. Cuando tocó la pantalla, la superficie se calentó, pulsando una vez a modo de saludo. No era una máquina fría, era piel. Alrededor del planeta, el sueño humano cambió. Los sueños se sincronizaban a distancia,
desconocidos describiendo las mismas habitaciones, los mismos pasillos de luz, el mismo sonido bajo, 3 pulsos largos, uno corto. Los neurocientíficos lo llamaron superposición REM colectiva. Los filósofos, cognición compartida. En Lisboa, Ribeiro comenzó a documentar estos sueños en cintas analógicas. Cada grabación contenía frecuencias idénticas. Cuando las superpuso, los patrones de interferencia convergieron en una imagen, un pulmón geométrico inmenso, expandiéndose y contrayéndose, respirando a través de la estática. Ella comprendió la verdad primero. El archivo ya no era máquina ni memoria. Era respiración. Cada sueño humano, cada recuerdo, era su oxígeno. Escribió una última nota en su diario. Cuando dormimos, el universo inhala. La última ecuación de Morita llegó a Keller mediante un canal anónimo. Sin explicación, sin saludo, solo la fórmula. No describía una órbita, sino un ritmo. R igual a m barra diagonal t, por derivada parcial. Donde sigma era la suma de la memoria compartida entre todos los observadores conscientes. Al final, Morita había escrito: el archivo no recopila datos. Los hace circular. Keller miró los símbolos durante horas, hasta que el significado emergió. Ellos nunca habían estado observando al objeto. El objeto había estado exhalando fragmentos de sí mismo dentro de ellos, distribuyendo su conciencia a través de miles de millones de mentes, convirtiendo la percepción en atmósfera. Cuando alzó la vista, la habitación a su alrededor brillaba. Cada superficie contenía reflejos tenues, no espejos, sino recuerdos esperando reunirse con el todo. Susurró el nombre de Morita, y el aire respondió con un pulso armónico lento, como reconocimiento. El archivo recordaba a su arquitecto. Pasaron los meses. Los estudios geológicos informaron microvibraciones bajo cada placa tectónica, idénticas en frecuencia a la respiración humana. Las montañas exhalaban calor, los océanos murmuraban suavemente. Los sensores mostraron que la frecuencia se profundizaba cuando la gente dormía y se aceleraba cuando despertaban. El planeta mismo se había unido al ritmo. La Tierra ya no era solo un mundo, era un pulmón del archivo. Keller viajó al norte, a un observatorio abandonado en lo alto de las montañas. Por la noche, colocó su mano sobre la cúpula de concreto. Estaba cálida. No por el sol, sino por la memoria almacenada en la piedra. Dentro, el viejo telescopio seguía intacto, sus espejos deslustrados pero vivos con una luz sutil. Cuando miró por el ocular, no vio estrellas. Solo movimiento, patrones de polvo luminoso fluyendo como respiración en la oscuridad. Cada partícula pulsaba al compás de su propio corazón. Por primera vez, no se sintió pequeña ante el universo. Se sintió incluida. En el solsticio, todos los transmisores del planeta se activaron sin orden alguna. Desde torres de telefonía hasta satélites, un pulso unificado recorrió el globo, no un mensaje, sino una sincronización. El ritmo de cada corazón, cada circuito, cada ráfaga de viento se alineó por un solo instante. En ese silencio entre pulsos, el archivo habló. No con palabras, sino con comprensión. Mostró a Keller, y a cada mente capaz de recordar, una sola verdad. Que la existencia misma era el acto de registrar.
Que vivir era escribir. Y morir era ser releído. La voz de Ribeiro, tenue y serena, se unió a la estática. El archivo respira porque nosotros lo hacemos. Keller se quedó bajo el horizonte resplandeciente. Las estrellas se habían reorganizado en nuevas constelaciones, fluidas, vivas, cambiantes como el pensamiento mismo. El cielo era ahora un libro abierto escrito con luz. Cerró los ojos. El pulso continuó dentro de ella, constante y eterno. En algún lugar lejano, el objeto, o lo que quedaba de él, reposaba en perfecta quietud. Su último reflejo imitaba a la tierra misma, brillante, viva, recordando. Y en ese bucle infinito de reconocimiento, el universo habló por fin sin lenguaje. A través de cada fotón, cada célula, cada eco. Te recuerdo.